A pesar de que es tan importante, tiene muy poca cobertura y también llama muy poca la atención dentro de los medios académicos. Bueno, vamos a hablar aquí sobre un tema chistoso que es ¿qué hay de público en la seguridad pública? Y vamos a hablar un poco de las paradojas que existen y que se han revelado en las ciudades mexicanas del siglo XXI. Un poco hablando del contexto de investigación. Esta investigación hace parte de una investigación mucho más amplia que se llama La privatización de la seguridad pública en el Valle de México, retos institucionales, socioculturales y territoriales. Es un trabajo en proceso que empezó en 2012. Aquí cabe destacar tres cosas. Primero, que es una investigación que se basa principalmente, sus trabajos empíricos se hacen principalmente en el Valle de México, es decir, la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero sin embargo observamos otras ciudades, observamos otros contextos, y de tanto mexicanos como internacionales. La otra cuestión es acerca de los retos. Los retos que estamos observando son de tres tipos. Bueno, los institucionales, estamos abordando la cuestión del Estado, los retos que tiene el Estado ante la privatización de la seguridad pública, es decir, tomando la privatización de la seguridad pública como un proceso mediante el cual cada vez más agentes privados toman en sus manos tanto la producción como la producción de tecnologías, de dispositivos y de servicios de seguridad, ¿no? Vemos cómo cada vez más privados participan en esta producción. Entonces, el reto institucional juega sobre bueno, el control de la gobernabilidad, por un lado, la confusión que existe entre lo público y lo privado, por otro lado, y bueno, entre los retos socioculturales tenemos una creación de una cultura de miedo que se genera en las ciudades, en donde todos estamos caminando y funcionando en función del miedo y haciendo muchas acciones, tanto en la vida cotidiana como en nuestra vida política. Y bueno, la vida electoral, por ejemplo, decisiones electorales guiadas por el miedo. Bueno, por otra parte, también en el reto sociocultural, social y cultural, se podría hacer un engrandecimiento de la brecha entre ricos y pobres, ¿no? Porque se mercantiliza un servicio que normalmente tendría que ser proveído por el Estado. Y entre los retos territoriales estamos observando los problemas de fragmentación espacial principalmente. Tenemos ciudades cada vez con más fronteras, con más muros, con más rejas, que se hacen muy fragmentadas y muy divididas entre ellas mismas. Entonces, bueno, es un trabajo en proceso, como les decía, tiene dos años y medio funcionando, y sobre todo es un trabajo colectivo, multidisciplinario e interuniversitario. Guenola Caprón es mi principal colaboradora, yo soy la coordinadora y trabajamos con muchas personas de diferentes universidades nacionales e internacionales. Ese es un poco ya el contexto de trabajo. Ahora sí vamos a empezar hablando. Voy a hablar un poquito de teoría, yo sé que puede ser un poco tedioso, pero es importante hablar de esto. Para empezar, ¿qué es la seguridad pública? La seguridad pública, en su definición más común, es el resguardo de los bienes y de la integridad física de los ciudadanos. Ese es el término más común, ¿no? Tiene un enfoque estatista que dice que es un servicio que debería ser proveído regularmente por el Estado, sosteniendo lo que la ciencia política llama el monopolio de la violencia legítima, que es una especificidad de los estados modernos. Bueno, y para esto hay que pensar, que el hecho de que sea un servicio proveído por el Estado, entonces eso le otorga el carácter de público. Pero, ¿qué quiere decir exactamente este término de público, no? Es como meternos en una torre de Babel en donde cada quien define, tanto en la academia como en la vida cotidiana, de diferente manera el término de público. Hay dos excepciones que son particulares para hablar de la seguridad pública como servicio público. Uno sería el carácter colectivo e incluyente, que está contraponiéndose al carácter particular y excluyente de cualquier otra de cualquier mercancía, por ejemplo, ¿no? Y también estamos hablando de su carácter estatal, es decir, de una autoridad que está emanada de la colectividad y que se contrapone a lo privado en dos sentidos, tanto el mercado como la sociedad civil, ¿no? Entonces, no en todos lados esto fue así,
los diferentes contextos sociopolíticos hacen que ciertos agentes tengan más peso que otros en la provisión de servicios de seguridad pública. Pero bueno, lo importante ahorita es preguntarnos cómo pasa esto en México en pleno siglo XXI, ¿no? Que tenemos ya 15 años entrados del siglo XXI. ¿Y cuáles son las implicaciones? Y las respuestas que les voy a ofrecer es a partir de 4 secciones en donde se muestra un juego de paradojas y de nuevos sentidos que muestran que al final de cuentas se trata de una coproducción de la seguridad pública entre agentes públicos y privados. Ahorita vamos a entrar en detalle en eso. Entonces voy a empezar hablando de algo que aparece muy evidente y muy grande, incluso en los medios, el boom de las agencias de seguridad privada. Aquí en esta gráfica están viendo cómo a partir de los años 80 la seguridad privada, el hecho de que la seguridad pública era pública dejó de ser una certeza a partir de estos años, porque empezó a haber una intervención creciente de agentes privados para la producción de servicios de seguridad. En esa estadística estamos viendo cómo el INEGI incluso ya lo consideró como uno de los negocios más importantes de México y cómo registró 210 empresas de seguridad en 1989. Enseguida, para 2014, esta cifra se multiplicó por 18. Es decir, que pasó a 3.834 empresas de seguridad de diferentes tamaños, de diferentes dimensiones, de diferentes calidades. Lo importante aquí es señalar que en solo estos 25 años hubo un aumento de 151 empresas de seguridad privada por año, en promedio, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, esto evidentemente también se refleja en los recursos humanos aplicados a la seguridad pública. Uno de los datos más, bueno, los datos empiezan a aparecer hasta 2003, tenemos 124,000 empleados en seguridad pública. Para 2009 ya hay 179,000. Para 2014, no hay la cifra exacta que me la presente el INEGI, todavía no la presenta el censo económico completo, pero el presidente de la CONESPRICIP, que es la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y similares, dice que esta cifra asciende a 450,000 empleados. Esto significa más o menos como un 14% de la población económicamente activa, más o menos. Perdón que no tengo la cifra exacta, ahorita si quieren la busco más tarde. Pero bueno, es una cifra muy, muy grande, ¿no? De empleados de seguridad privada, de las agencias de seguridad privada. Bueno, entonces, tenemos, ante esta situación, esta realidad, muchos investigadores y no investigadores mucha gente está hablando de una privatización de la seguridad pública, un proceso de privatización de esta seguridad, y también se habla de un riesgo de la erosión del monopolio de la violencia legítima del Estado. Ambas hipótesis, que son las que están circulando actualmente en el medio académico y también en ciertos medios, bueno, también entre ciertos investigadores, son muy problemáticas, y vamos a ver un poquito a fondo cómo funcionan estas hipótesis y qué pasa, ¿no? En cuanto a la erosión del monopolio legítimo de la violencia, bueno, hay que empezar a decir que es un criterio muy normativo, que no existe tal cual ni siquiera en el país, en Europa o en Alemania, que los estados regulan más o menos con éxito las violencias según sus contextos históricos, y que en México, bueno, además de eso, siempre han existido formas como comunitarias para resolver los conflictos. Bueno, hablamos de la policía comunitaria, hablamos ahora de las autodefensas, y estas organizaciones han funcionado casi siempre en el límite entre la oficialización y el desconocimiento por parte del Estado. Entonces, bueno, no es mi tema los guardias rurales, les anuncio, no es algo que yo esté trabajando, pero una de las preocupaciones que manejan cuando nos enfrentamos a esta situación es la posible fragmentación del monopolio legítimo de la violencia. Y una de las preocupaciones que en las ciudades, cuando observamos también los procesos de privatización de la seguridad pública, es una de las cuestiones que también nos surgen. ¿Es que acaso este proceso de privatización de la seguridad pública está poniendo en cuestión el control del Estado sobre ciertos territorios?
Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Y bueno, en principio la respuesta es un no, pero sí, ¿no? Porque en principio todas las agencias de seguridad privada están reguladas, responden a un principio de regulación por parte del Estado. En México hay un sistema de leyes y de instancias y reglamentos que están destinadas a controlar lo que son las agencias de seguridad privada. En 2000 se creó la Dirección General de Seguridad Privada, que pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública, y que asigna y revoca los permisos, vigila el buen funcionamiento de las empresas, ve que los empleados estén realmente inscritos dentro de un padrón de confianza, etcétera, etcétera. En 2006 se hizo la Ley Federal de Seguridad Pública y evidentemente cada estado, incluso el Distrito Federal, tiene su propia ley de seguridad pública. Entonces, normalmente, pues esto debería estar controlado por el Estado, no hay una erosión del monopolio de la violencia legítima. Sin embargo, hay argumentos que hablan a favor de la hipótesis de la erosión. La primera es que la regulación es muy complicada y bastante deficiente, porque generalmente estas agencias, la Dirección General tiene poco presupuesto y pocos empleados para ejercer su función, para el tamaño de la cantidad de empresas públicas, de empresas privadas de seguridad que tenemos, ¿no? Enseguida, bueno, este caso no solamente se trata en México, en toda América Latina. Una señora que se llama Patricia Arias en 2009 hizo un trabajo muy interesante sobre el funcionamiento de las empresas de seguridad privada de toda América Latina, y eso es lo que resulta. Por otra parte, podemos hablar también de una burocratización y de una corrupción de los reguladores y de los regulados, no solamente, o sea, es una relación compleja, ¿no? Y yo sé que es muy atrevido decir esto en medios, pero una cifra que nos puede decir que ciertamente existe una ineficiencia y una corrupción es que se estima que en México hay 600,000 guardias de seguridad en la ilegalidad. Es decir, 120%, bueno, como 60% más de los guardias de seguridad privada que participan, que actúan de manera legal. Es una cifra impresionante.